Buenas tardes a todos, quien les habla Franger Salazar. Esta es la exposición de macrodanza. Para hablar de macrodanza es preciso conocer la trayectoria de su directora y fundadora, Nora Parisi, quien en su larga búsqueda de realización descubrió nuevos elementos para desarrollar una manera propia de danza, que unifique búsquedas filosóficas y energético-vitales como esencias del movimiento. Nora comienza, como casi todos los bailarines, a hacer ballet clásico a la edad de 14 años. Las continuas discusiones entre familiares no permitieron que ella abandonara su sueño. Una compañera que estudiaba danza contemporánea con Nora, la invita a ver un ensayo del bailarín Grishka Olin. Ella la llevó a ver el ensayo de Grishka y allí estaban Gladys Llobelal, Rolando Peña, Ofelia Suárez e incluso el negro Ledesma, haciendo su clase con los pies descalzos. Para ella la clase de Grinska significaba una clase completamente libre. Ella, al ver la clase de Grinska, se entusiasma mucho, puesto que le trae recuerdos de su niñez, cuando ella danzaba por pequeños impulsos que tenía. Y ella siempre ha visto la danza a un modo de que los movimientos deben darse por un impulso interno, y eso fue lo que vio en Grinska. Eso significó el primer gran cambio en su vida artística. Cuando ella solo llevaba 3 años de entrenamiento en ballet clásico, comenzaba a molestarle los pasos, y en su necesidad expresiva el excesivo cálculo de las formas clásicas era lo que le fastidiaba en sí. El hecho de que el empeine y los pasos y todo fuese tan sumamente estético y calculado, no era para Nora la danza que ella buscaba. Para ella ese tipo de pasos eran muy repetitivos y eran un poco cerrados, o sea, solo tenían una manera de hacerse, según lo explica ella misma. En cambio, con la presencia de Grisca, le pareció muy importante ver que esa persona la veía a ella por primera vez como un ser humano, veía en ella algo más que movimientos netamente estéticos. Y fue así pues entonces como Nora comenzó a hacer clases de danza contemporánea con Griska Olgin y Evelia Berenstein en el lugar de la Casa de la Cultura Popular en San Martín, con el grupo Danzas Venezuela, bajo la dirección artística de Isabel Arek, dirección artística de Evelia Berenstein, perdón. A los 3 meses de pertenecer a la escuela, Griska le propone hacer una audición con el fin de formar parte de la compañía. Sonia Zanoja, quien era miembro estable de ella, se iba al exterior, y es así como Nora pasa a formar parte de Danzas Venezuela. Ya con esta compañía Nora estuvo 3 años. Danzas Venezuela reunía un conjunto de bailarines que buscaban una expresión nacional practicando técnicas de danza moderna, y en 1965 la compañía pasa al Instituto de Cultura y Bellas Artes, y Yolanda Moreno se encarga de la dirección y del montaje coreográfico en ese entonces. Los bailarines comienzan a sentir un gran desconcierto, puesto que, respondiendo a los intereses de la directora, la nueva inclinación era más bien hacia una danza absolutamente folclórica. Para 1965, Nora Parisi se va a Nueva York. José Luis Sarcedo Bastardo, quien era presidente del INSIBA en aquel entonces, acepta pagarle su sueldo de bailarinas mientras ella continuaba sus estudios en los Estados Unidos. Nora, por su parte, debía enviar periódicamente reportes sobre su aprendizaje. Es en este periodo cuando ella comienza a tomar clases en la escuela Martha Graham. Al principio para ella le sorprendía mucho, puesto que era estar en otras ciudades y aprender cosas nuevas y todo ello, todo lo que ello conlleva.
pero después le terminó pareciendo muy esquemático como lo era el ballet clásico para ella, puesto que ya no daba clases Martha Graham como tal, sino que eran sus alumnos. Y lo que a ella le molestaba en sí era de que los alumnos repetían tanto las clases que ya formaban casi que un estereotipo, por así decirlo. La angustia se hizo creciente entonces para Nora, puesto que necesitaba saber el por qué el cuerpo debía moverse de determinada manera. La búsqueda de un gesto acorde con la espiritualidad personal preocupaba a la joven bailarina, que no encontraba ubicación dentro de los parámetros de una bailarina de danza o de ballet. Por otra parte, ella sentía a los compañeros como compitiendo siempre contra ella, y eso para ella no era algo muy humano. Para ella todo esto era muy agresivo, toda esta competitividad que se tenía, y eso le angustió mucho. Por esta época también le suspendieron la beca de Lindsay. De todos modos, Nora decide quedarse en Nueva York, pero ya liberada de enviar los informes periódicos a Venezuela. Esto junto a una gran impersonalidad que sentía en la escuela de Martha Graham. Esto fue lo que hizo que abandonara las clases. Ya en este punto Nora veía cada grupo en el que entraba, en el que iba llegando, y veía que en todos les pasaba lo mismo, era siempre la misma historia. Le terminaba aburriéndole esa monotonía de esos pasos repetitivos, y ella ya se comenzaba a preguntar en su crisis, se comenzaba a preguntar qué había detrás de tantos movimientos y de tantos brincos, porque no había una danza que realmente expresara lo que tenía su yo interno. Luego de esto, ella obtiene uno de los encuentros más afortunados, el cual fue el encuentro con Arvin Nicolais, solo comparable con el del maestro Grinska Olgin. Él era un maestro de danza contemporánea. La Henry Street Playhouse de Nueva York es un centro de experimentación y de creación coreográfica en el cual solo son aceptados los bailarines ya formados que sienten la necesidad de moverse en el universo creativo principalmente. Nora, a pesar de tener apenas solo un día en este sitio, ya se veía la diferencia. Ella se sentía a gusto, puesto que ya todo el mundo la conocía, la trataba. Con solamente tener un día en este sitio, en esta academia, en este centro de experimentación y creación coreográfica. Y eso fue lo que le gustó de esta experiencia. Además de esto, se suma también que ella estuvo en el taller de creatividad Workshop de Alvin Nicolais, y este taller estaba integrado por los alumnos avanzados de la escuela, quienes compartían experiencias en cuanto a montajes coreográficos. Es esta experiencia que obtuvo Nora Parisi allí. Fue fundamental para el desarrollo del trabajo del equipo de macrodanza. Ya para 1968, Nora regresa a Venezuela y Elías Pérez Borjas le propone montar algunas coreografías para el ballet de Lindsay. Para que Nora lograra montar esas coreografías de Lindsay, tuvo que entrenar y ensayar mucho. Le costó un año de ballet clásico y poquito a poco ella comenzó a meter esas ideas con las que ya venía, esas ideas de danza moderna. Ya al cabo de un año, Nora regresa a Nueva York. Los múltiples compromisos de Arvin Nicolais y de Murray Lewis, sus antiguos maestros, los había retirado del trabajo docente. El funcionamiento de la escuela había tomado rumbos diferentes. Nora se siente en este periodo muy confundida. Murray Lewis es quien le aconseja buscar su propio camino, ya que él consideraba que ella tenía sus ideales muy definidos y estaba lista para separarse ya de la escuela. Estando algo desconcertada por lo que le habían aconsejado, ella ya en 1969 decide dejar de bailar. No encontraba su manera de hablar a través de la plasticidad del movimiento. Comenzaba entonces a estudiar filosofía, religiones,
terapias de grupo, yoga, algunos cursos de danza, todo con el fin de satisfacer sus intereses más íntimos. Ya en 1970 Nora se va a Europa y cuando regresa a Venezuela es porque se supone que ya no bailaría más. Sin embargo, en el camino, este, a pesar de que en el camino ella había olvidado lo que estaba buscando realmente y se había metido ya en otras cosas, ella dice que de repente una noche tuvo sueños con una danza maravillosa, esa danza que ella tanto buscaba, que ella tanto anhelaba encontrar. Una danza llena de libertad corporal no antes conocida, que le daba las posibilidades que ella tanto buscaba. Era un sueño donde ella daba vueltas en el aire, iba en contra de la gravedad, se sentía realmente libre. La frecuencia de los sueños en Nora les fueron revelando la esencia de lo que ella quería del movimiento, el símbolo. Se presentaba más importante en sí que la forma. En septiembre del 72, Nora comienza a trabajar con un pequeño grupo en arte de Venezuela y en diciembre de ese mismo año da una conferencia en la UCB sobre historia de la danza. En este mismo evento participaron también personas de gran renombre como Graciela Enrique, Sonia Zanoja, Ercilia López y el mismísimo Grisca Olguín, y fueron presentados varios temas de movimiento, espacio y forma. Los temas eran desarrollados por el mismo grupo de jóvenes que trabajaba con Nora en arte de Venezuela. Es en este momento entonces cuando nace Macrodanza. En Macrodanza seguía a los estudiantes en el montaje creativo. Nora Parisi los orienta en una forma de diálogo constante, en el cual son los mismos estudiantes quienes a través de un largo proceso logran traducir en sus cuerpos el tema propuesto de acuerdo a su propia expresividad. Si bien Nora se fundamenta en los principios de Alvin Nicolai, como lo son la división de diferentes componentes de la danza, como partes del cuerpo, formas, pasos, fuerza de gravedad, ritmo, tiempo, volumen y espacio, desarrolla en Macrodanza un método de enseñanza un poco diferente. Nora busca entonces suplir un vacío que ella misma sufrió cuando estuvo en su proceso formativo. El maestro guía, el que no abandona a los alumnos en el difícil universo de la creación, el que no deja a los estudiantes que no poseen todavía las herramientas para salir adelante. En Macrodanza hacían ejercicios especiales para que los estudiantes descubran las partes de su cuerpo y a partir de ese mismo conocimiento ella les decía que hicieran movimientos con cada una de esas partes. Luego les pedía que los lleven al espacio y les daba un mes para cada tema. Uno de los temas más importantes desarrollados en Macrodanza es el de la energía. Conlleva en su proceso de estudio varias etapas. La energía muy suave, etérea. Esta es la energía primaria del universo, según ella. La energía de la voluntad, así hasta llegar hasta la energía del guerrero. Hay que destacar que Nora Parisi pasó 7 años de su vida estudiando macrobiótica, bien sea yoga, bioenergética, acupuntura y todo ese montón de cosas que tienen que ver con la energía del cuerpo en uno que otro nivel. Todo esto influyó en la técnica de macrodanza. Por ejemplo, la parte del suelo que ellos hacían, sus ejercicios tenían mucho que ver con los ejercicios de yoga. El matiz estilístico de macrodanza se compone más que de la sucesión de pasos, de formas que son símbolos. La cadencia es lenta, es una especie de túnel que el espectador debe penetrar comulgando con los ritmos internos de los danzantes. Ellos revelan sus propios mundos a través de cuerpos sinuosos que juegan con el tiempo y el espacio. En macrodanza, el último escalón del proceso consiste en lograr dar vida al movimiento creado de una manera mecánica y expresar lo encontrado en el transitar de cada tema, y lograr que afloren los mundos interiores de cada uno de los miembros del grupo.
Si bien todo esto puede parecer un poco raro, eh, lejos de elevación o solamente un acto físico, para